Cuando me dijiste que dejarías tu trabajo, lo primero que pensé fue, ¿esto significa que vas a depender de mí financieramente? Pero no era así en absoluto. Convertirse en independiente es más un cambio de carrera, no una señal de que no habrá ingresos. ¿De verdad estás yendo hacia la independencia? Eso no va a funcionar. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué no te independizas de mí también? ¿De qué estoy hablando? ¿Divorcio? Sí, estoy hablando de divorcio. No puedo apoyar a alguien que está desempleado. Permíteme presentarme. Soy Amy, tengo 42 años, soy madre y trabajo mientras crío a mi hija. Tomé una pausa en mi trabajo cuando nació mi hija, pero una vez que comenzó la escuela primaria, tuve la suerte de que mi antiguo empleador me volviera a contratar. Ahora, trabajo principalmente desde casa. Mi hija está en 7º grado, y a medida que se ha vuelto más independiente, he comenzado a pensar en probar algo nuevo en mi carrera. Mi esposo, que también tiene 42, comenzó con éxito como vendedor cuando nos casamos y era muy seguro de sus habilidades. Hace 5 años, decidió cambiar de trabajo, creyendo que podría ganar un salario más alto. Sin embargo, las cosas no salieron como planeaba. Su nuevo trabajo tenía un salario más bajo, menos beneficios y requería que trabajara horas extras casi todos los días. Mientras tanto, mi familia vive en el campo y tiene una granja. A mi hija siempre le ha fascinado su trabajo y le encanta ayudar en el campo cuando los visitamos. Mis padres están encantados de tenerla y la incluyen en sus tareas diarias con gusto. Sin embargo, mi esposo desprecia el campo. Nunca quiere visitar la casa de mis padres, sin importar la ocasión. Recientemente, le dije que planeaba visitar a mis padres durante una semana. ¿Y tú?, le pregunté, sabiendo ya cuál sería su respuesta. Tengo trabajo que hacer, así que paso, respondió. Terminaré un proyecto pronto. Entendido, dije, ya esperando su respuesta. Aunque sabía que no vendría, igual le pregunté por cortesía. Después de todo, somos una familia, y es importante incluirlo, aunque su respuesta sea predecible. Cada día mientras estoy en la casa de mis padres, él me llama, no por preocupación o afecto, sino para hacerme preguntas triviales. ¿Qué debería comer hoy?, pregunta. Solo come las sobras del refrigerador, le respondo, sintiendo una mezcla de frustración y resignación. No es que me molesten las llamadas, pero se sienten más como una falta de autosuficiencia que como un gesto de amor. Me hace preguntarme, ¿es esta la independencia que estaba buscando o solo otra dependencia disfrazada? No estoy de humor para eso, dije. Entonces, ¿por qué no cocinas algo tú mismo?, sugerí. ¿Qué? ¿Por qué debería? Estoy cansado, respondió, con tono molesto. Sí, sé que has trabajado mucho, respondí, tratando de mantener la paz. ¿Dónde está mi cambio de ropa?, exigió. Todo está doblado en tu cajón de siempre, contesté. ¿Qué pasa con el doblado? Hiciste las cosas a medias, se quejó. Bueno, estás solo en eso. Entonces pensé para mí misma, sintiéndome cada vez más frustrada, esta ha sido la actitud de mi esposo todo el tiempo que he estado en la casa de mis padres. Me llama y me manda mensajes con estas quejas triviales. Y en su mayoría, simplemente lo he ignorado. A mi esposo no le gusta que nuestra hija y yo vayamos a la casa de mis padres, y se nota cada vez que volvemos, la casa está hecha un desastre, desbordando de basura. Mamá, ¿por qué la casa siempre está tan desordenada cuando regresamos de casa del abuelo?, preguntó mi hija. Sí, es porque papá deja todo en desorden, le expliqué. ¿Por qué siempre limpias el desastre, mamá? Él es quien lo hace. ¿No debería él limpiar después de sí mismo?, cuestionó, su frustración reflejando la mía. Ciertamente, debería, le respondí. Incluso mi hija ya está cansada del comportamiento de su padre. Aunque disfrutamos nuestro tiempo en casa del abuelo, la idea de volver a una casa sucia siempre nos baja el ánimo. Mamá, ¿podemos quedarnos más tiempo en la casa del abuelo?
El abuelo y la abuela trabajan tanto en el campo. Desearía poder ayudarlos más, dijo, con una bondad que contrastaba con el egoísmo de mi esposo. Gracias, cariño. El abuelo y la abuela adorarían eso, respondí. Conmovida por su generosidad, sus palabras permanecieron en mi mente, haciéndome dar cuenta de lo cansada que estaba de la inmadurez de mi esposo. Después de nuestra larga visita, volví al trabajo y tuve una reunión con mi empresa para discutir mis evaluaciones de salud anuales y metas. Inspirada por los comentarios de mi hija, decidí proponer una nueva idea al presidente. ¿Por qué no usamos nuestro programa para hacer la agricultura más orientada a la tecnología? Sugerí. El presidente consideró mi idea, pero señaló que este es un negocio en el que otras compañías han estado trabajando desde hace bastante tiempo. Eso es cierto, reconocí, este tipo de negocio ha prosperado en el extranjero durante décadas. Las empresas japonesas solo han comenzado a desarrollar nuevos modelos en agricultura en los últimos 9 años. Pero con las patentes que poseemos, creo que podemos operar esto con éxito. Incluso tenemos agricultores potenciales que están listos para cooperar como parte del modelo operativo. Ya veo, dijo el presidente pensativo. Mientras tanto, ¿puedes presentar una propuesta detallada? Claro, lo haré, respondí, sintiendo una oleada de emoción. Inmediatamente me puse en contacto con mis padres para obtener su cooperación, y estuvieron de acuerdo de inmediato. El deseo de mi hija de ayudar a sus abuelos trabajadores había inspirado una gran oportunidad de negocio. Un mes después de presentar la propuesta, mi proyecto fue aprobado. Desde ese momento, me entregué a mi trabajo con pasión y determinación. Cada vez me preocupan más mis padres a medida que envejecen. Pensar que este proyecto podría ayudarlos me daba una verdadera ilusión. Sin embargo, mi esposo parecía empeñado en apagar mi entusiasmo en cada oportunidad. Has estado un poco coqueta con ese jefe tuyo. No me gusta, me acusó un día. De verdad, respondí, intentando mantener la calma. Te estás dejando llevar, continuó, con un tono cargado de sospecha. No sé, respondí, sintiéndome agotada por su constante negatividad. Pero si mi cara te desmotiva, entonces tal vez no deberías mirarme. Su único objetivo era hacerme sentir mal, y, lamentablemente, lo estaba logrando. Sentí el impacto de sus palabras, tal y como él lo había planeado, pero me negué a mostrarlo. Mantuve mi tono neutral y lo traté como si nada estuviera mal. Esto no era algo nuevo. Siempre había sido así. Cada vez que comenzaba a emocionarme o a sentirme feliz por algo, él parecía ansioso por derrumbarme. Me he acostumbrado a esto con el tiempo, así que normalmente no dejo que me afecte. Pero parece que nunca le sienta bien cuando no reacciono como él espera. No puedo simplemente no mirarte. Vivimos juntos, replicó. Eso no es del todo cierto, respondí. Puedes quedarte en tu habitación. Soy perfectamente capaz de hacer mi trabajo y cuidar de nuestra hija sin necesitar tu participación. Si te cuidaras a ti mismo, no necesitaríamos tener mucho contacto. Ese no es el punto, gritó, su voz elevándose en un tono de ira. Sus gritos me dejaban sintiéndome frustrada y atrapada. Quería divorciarme, pero la idea de explicárselo a nuestra hija me hacía dudar. No podía tomar una decisión. Cuando no reaccionaba a sus insultos, dirigía sus críticas hacia la granja, intentando herirme donde más dolía. Tal vez tu incapacidad para leer entre líneas se deba a que creciste en una granja en el campo, soltó con desprecio, comportándose como un niño. Me costó todo mi autocontrol mantener la calma. Pero cuando insultó a mis padres, realmente me llevó al límite. Esta vez, sin embargo, logré mantenerme serena. Estaba demasiado motivada por el éxito de mi proyecto como para dejar que sus palabras me derrumbaran. Entonces, ¿estás diciendo que no puedes hacer tu trabajo porque creciste en la ciudad?, repliqué. Estás cruzando la línea. No seas idiota. No, tú fuiste la que comenzó esto, respondió él, y nuestra discusión escaló desde ahí.
Hemos estado discutiendo así con frecuencia últimamente. Él solía ser una persona amable, pero todo cambió cuando cambió de trabajo. Nuestra relación se deterioró, justo cuando mi trabajo comenzó a prosperar. Unos meses después, tras mucha contemplación y varias discusiones con mi empresa, tomé la difícil decisión de renunciar. La tensión constante en casa había pasado factura, y sabía que necesitaba hacer un cambio, no solo por mí misma, sino por mi hija y nuestro futuro. Decidí dejar mi trabajo y firmar un acuerdo de licencia con mi empresa actual. Era momento de ser independiente. Por supuesto, le había contado a mi esposo sobre mis planes de antemano, pero parece que no me escuchó. Tan pronto como renuncié oficialmente a mi trabajo, me sorprendió diciendo que quería divorciarse. ¿Dejaste tu trabajo? ¿Eso significa que vas a vivir de mí?, preguntó, con la voz llena de ira. No, eso no es cierto, respondí con calma. Ser independiente es como hacer un cambio de carrera. No significa que no tendré ingresos. ¿Vas a volverte independiente? ¿Estás bromeando? Eso nunca va a funcionar, se burló. Si eso es lo que quieres, entonces independízate de mí también. ¿Divorcio? ¿Estás hablando de divorcio?, pregunté, sorprendida por sus palabras. Sí, divorcio. No voy a mantener a alguien que está desempleada, dijo fríamente. Me quedé sin palabras. La palabra, divorcio, me impactó, especialmente porque mis pensamientos se dirigieron inmediatamente hacia nuestra hija. Justo en ese momento, mi hija, que se suponía que estaba dormida, abrió la puerta de la sala. Mamá, divórciate, dijo, parada allí con una expresión seria. Mi esposo se mostró momentáneamente sorprendido por su aparición repentina, pero rápidamente recuperó la compostura. Es tu culpa por decir que vas a dejar tu trabajo, insistió, tratando de echarme la culpa. Pero mi hija no lo miraba a él, sus ojos estaban fijos en mí. Era como si hubiera tomado su decisión mucho antes de este momento. Las palabras de mi esposo no tenían ningún efecto en ella. ¿Estás segura?, le pregunté con suavidad. Sí, quiero que te divorcies de él, respondió firmemente. No me gusta. Siempre te dice cosas feas. Mamá, no sigas casada por mí. Quiero que te divorcies ahora mismo. Vamos a vivir con el abuelo y la abuela. Sus palabras me llenaron de tristeza y alivio a la vez. Gracias, dije en voz baja, pero tendrás que cambiar de escuela. ¿Estás bien con eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vámonos. Ya no tienes que hablar con papá, ¿verdad? Sí, supongo que no, respondí, sintiendo un sentido de finalización. Bueno, supongo que eso es todo. Hablaremos de los detalles más tarde. Mi esposo, aún furioso, intentó interrumpir. Espera un minuto, gritó. Esto no es culpa mía. Está bien, está bien, está bien, dije, tratando de terminar la conversación. Hablaremos después. Espero que puedas vivir una vida de la que no te arrepientas en el futuro, dijo con desprecio. No voy a arrepentirme. Seré libre una vez que ustedes se vayan. Con eso, le di la espalda, aún hablando y gritando, y salí de la casa con mi hija. Nos dirigimos directamente a la casa de mis padres, donde mi hija parecía relajarse a pesar de todas mis preocupaciones. Ella se adaptó rápidamente, y aunque tuvo que cambiar de escuela con un nuevo semestre, parecía disfrutar de su nuevo entorno. Una vez que mi hija se estableció, mi esposo y yo tuvimos otra conversación sobre el divorcio. Afirmó que no pagaría manutención porque creía que era mi culpa. Normalmente, si uno de los cónyuges tiene la culpa, se le podría pedir que pague la pensión. Sin embargo, mi esposo no solicitó manutención de mi parte, lo cual dejó claro que no comprendía realmente qué significaba ser el responsable en un divorcio. Me aseguraré de que pagues la pensión correctamente, afirmé firmemente. ¿Qué? ¿Porque piensas que soy responsable?, se burló. Solo estás desempleada.
No sabes nada. ¿Cómo podría ser yo el responsable? Yo no hice nada malo, protestó, tratando de defenderse. Exactamente. ¿No hiciste nada? Ni por nuestro hogar, ni por nuestra hija. Yo fui quien luchó para mantener todo unido. Pero encontraste tiempo para Julie, ¿verdad? Te ocupaste de todo para ella, repliqué, con la voz firme pero llena de emoción. ¿De qué estás hablando? Balbuceó, claramente tomado por sorpresa. Sin decir una palabra, coloqué las pruebas de su infidelidad sobre la mesa entre nosotros. Sus ojos se abrieron de par en shock. ¿Qué? ¿Cómo obtuviste esto? ¿Revisaste mi teléfono? Eso es ilegal, exclamó. Perdona, ¿me estás llamando grosera? Eres un hombre casado y has estado enredado con otra mujer. ¿Qué crees que estás haciendo? Respondí, sintiendo una oleada de ira. Y no revisé tu teléfono. No tuve que hacerlo. Entonces, ¿cómo obtuviste esto? Contrataste a un detective con tu ingreso inexistente, se burló, aún tratando de encontrar una salida. No fui yo, dije en voz baja. Fue nuestra hija. ¿Qué? Preguntó, completamente desconcertado. Después de que nos separamos, nuestra hija me contó que te había visto caminando de la mano con una mujer que no reconocía. Usó mi computadora portátil para sincronizarse con tu teléfono y recopiló los datos ella misma. Me mostró todo y me alentó a divorciarme de ti. Me dijo que te odia. Odia que seas su padre, expliqué, con la voz quebrándose ligeramente por el peso de la situación. Él se quedó sin palabras, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Así que ahora puedo divorciarme sin dudarlo, continué. No puedo creer que permitieras que nuestra hija viera esas fotos tuyas. Eres un pésimo padre. Bajó la cabeza, derrotado. Sabía que no tenía sentido dar excusas. Yo tenía todas las pruebas. Además, añadí, tu nuevo trabajo no fue por una gran oportunidad. Fue por otra aventura. Y estás pagando manutención al esposo de esa mujer con la que tuviste un romance. Incluso me mentiste sobre la reducción de tu salario. Lo he investigado todo en este punto. Mi esposo, quien había sido tan terco y arrogante, finalmente asintió con la cabeza. Sabía que no había forma de escapar de la verdad. Estoy orgullosa de nuestra hija, dije, sintiendo una mezcla agridulce de orgullo. Es inteligente y capaz. Me haría feliz que un día se hiciera cargo de mi empresa. Si eso es lo que ella quiere, claro. Lo siento, murmuró, claramente buscando una salida. No nos divorciemos. Después de todo, tú tampoco quieres estar desempleada, ¿verdad? Pero yo no iba a detenerme. No voy a cambiar de opinión. Además, eres tú quien está en problemas aquí si no pagas la manutención y el apoyo para nuestra hija en su totalidad. Iré a tu empresa y se los contaré todo. Oye, si haces eso, no podré conservar mi trabajo, exclamó, con el pánico reflejado en su voz. Bueno, tal vez deberías empezar a buscar otro trabajo, le sugerí, con voz fría. Vas a arrepentirte de esto por el resto de tu vida, me advirtió, intentando intimidarme una última vez. Solo sonreí y lo ignoré, sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. Después de eso, mi esposo se mostró reacio a firmar los papeles del divorcio, intentando retrasar lo inevitable. Pero yo sabía que la verdad estaba de mi lado, y no iba a retroceder. Tenía una nueva vida que construir con mi hija, y no iba a permitir que nada ni nadie se interpusiera en mi camino. Contraté a un abogado y dejé todo en sus manos. En menos de 3 semanas, nuestro divorcio estaba finalizado. Mi exesposo no quería gastar más dinero en batallas legales, ya que los pagos de pensión alimenticia y manutención infantil estaban agotando sus finanzas. Sabía que un abogado lo llevaría al borde de la bancarrota al final. Mi exmarido pagó la pensión alimenticia y la manutención de una sola vez. No pudo cubrirlo con sus ahorros,
así que se aseguró de decirme que ahora estaba endeudado, esperando que sintiera lástima por él, pero no fue así. Ignoré sus intentos de ganar mi simpatía. Cuando presenté una demanda de pensión alimenticia contra su pareja infiel también, su relación se desmoronó después de una gran discusión. Ella estaba furiosa por tener que pagar pensión. Pero al final, accedió. Incluso tuvo que pedir dinero prestado a sus padres para saldar la deuda. Escuché que se mudó al campo para ayudar en el negocio familiar, donde sus padres podían mantenerla vigilada de cerca. En cuanto a mi exmarido, ya no podía permitirse el alquiler de su departamento. Tuvo que mudarse a un lugar deteriorado y ruinoso. Mientras tanto, mi negocio prosperaba, y cada día me encontraba disfrutando más y más. Aunque mi matrimonio no funcionó, estoy agradecida de que lo aprendido haya sido valioso para el negocio agrícola de mi familia. Mis padres están encantados de que el sistema de tecnología que implementamos haya reducido significativamente sus horas de trabajo y facilitado sus labores. A lo largo de todo esto, mi hija ha sido mi salvación. Decidí permitirle tener un teléfono inteligente y una tablet mientras aún estaba en la primaria. Hubo algo de duda al principio, pero ha demostrado ser responsable y los utiliza sabiamente. Su lugar favorito sigue siendo el campo, pero últimamente ha mostrado interés en mi trabajo también. Me ha estado pidiendo que le enseñe a construir un sitio web, y estoy emocionada de ver hacia dónde la llevará su curiosidad. Con solo 10 años, ya es tan capaz. Pero me entristece que haya tenido que presenciar el lado más oscuro de las acciones de su padre. Espero que los adultos a su alrededor sigan nutriéndola y guiándola. Su futuro es brillante, y estoy deseando ver todo lo que logrará. Como su madre, estoy orgullosa de ella y sé que hará grandes cosas.